Arriba las Biblias. No es tan difícil el ejercicio. A ver, arriba. Muy bien, muy bien. Una bendición poder juntos compartir. Y como saben, me gusta hacerlos leer la palabra de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12. El que lo encuentra, lo lee, por favor. Varón o mujer, el que lo encuentra, lo lee. Proverbios 13, 12. No, no tengo ese yo. Me cambiaron la Biblia. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Muy bien, lo volvemos a leer. Nico, por favor. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Muy, pero muy bien. Sería una pregunta interesante que nos podemos hacer todos en esta mañana. ¿Quién tiene tormento en el corazón? No nos animamos a contestar. Pero el resultado de una esperanza que se demora es un corazón que tiene tormento. Es un corazón que tiene necesidad de algo. Es un corazón que le está faltando algo, y ese algo es Dios. Y el sabio en la antigüedad escribía esto, que la esperanza, cuando no llega su tiempo, cuando no lo tenemos en el momento que realmente nos hace falta, es un tormento. Pero la contrapartida dice que es árbol de la vida, no habla de la esperanza, ya habla del deseo cumplido. ¿A cuántos les gustaría tener un deseo cumplido? Levanten la mano. Todos. Se animan ahí a contestar. O sea que todos queremos un deseo cumplido. El deseo cumplido no es más que una esperanza que se concreta. Para que haya un deseo cumplido, primero tiene que haber una esperanza. Si la esperanza no existe o la esperanza se demora, el corazón está triste. Y el tema que me puso el Señor para compartir con ustedes es la esperanza. Si vamos a Colosenses, al capítulo 1 de esta epístola de Pablo, Colosenses capítulo 1, dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando el apóstol dice en el versículo 4 que oyó de los hermanos en Colosas algunas de sus características, no es casualidad que menciona 3. Digo que no es casualidad porque cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto, ahí en el capítulo 13 de la primera epístola, después de haber hablado del tema de los dones y de haber explicado que algunos dones ya no van a estar en vigencia, el apóstol le dice, pero hay 3 que van a permanecer. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 que dice que va a permanecer? La fe, el amor y la esperanza. Ven que no es casualidad. Precisamente él explica y dice, oí de vuestra fe en Cristo Jesús.
Qué interesante, queridos amigos, hermanos, que tengamos una fe que pueda ser oída. Es cierto que la fe es un tema personal, pero cuando esa fe es esa fe salvadora, es esa fe que nos lleva a los pies de Cristo, es esa fe que nos hace entender el regalo de su gracia, es una fe que se abraza, es una fe que nos ayuda a cambiar. ¿Por qué? Porque esa fe nos hace entender que Dios nos ha justificado gracias a la obra de Jesucristo. Esa fe que trabaja en nosotros y que va creciendo no puede ser contenida. Necesita ser compartida. Así que un diagnóstico que cada uno de nosotros podemos hacer en esta mañana es cuánto oyen de mi fe. Cuánto los demás saben de mi fe. Dice, vuestra fe en Cristo Jesús, pero no solo he oído de la fe, también me han contado del amor. Y qué interesante que el amor sea una característica en cada uno de los cristianos, incluido, que sea percibido por los demás. El amor no es solamente para con algunos, no es solamente para con los que apreciamos, no es solamente para los miembros de la familia, aunque algunas familias mejor no hablemos cómo se llevan. Pero la realidad es que este amor se tiene que exteriorizar hacia todos los que yo tengo a mi alrededor, incluidos los enemigos, los que no me agradan, los que no me llevo bien. El cristiano que tiene fe, una fe verdadera, tiene una vida que demuestra amor, el mismo amor que demostró Cristo. Y dice, no solo la fe, no solo el amor, también la esperanza. Y qué lindo que los hermanos en Colosas tenían esperanza. Ahora, ¿cómo llegaron a tener esperanza? Para entender cómo llegaron a tener esperanza, tenemos que volver al verso 6, pero leerlo de abajo para arriba. Empezamos leyendo al final del verso 6, dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cuántos de los que estamos hoy acá podemos decir que oímos y conocimos la gracia? Porque oír se puede oír a través de un mensaje, a través de un video, a través de un programa de televisión. Lo puedo escuchar de alguien que está al lado mío. Puedo oír acerca del regalo de Dios, pero eso no significa que lo conozco. Ellos la oyeron y la conocieron, es decir, se acercaron, la abrazaron, se la apropiaron, la disfrutaron. Cuando uno sigue leyendo el versículo, dice que si vos conociste la gracia, va a haber algún cambio, ¿cuál? Tenés que llevar fruto y tenés que crecer. Fruto y crecimiento, una consecuencia de la gracia de Dios trabajando en nuestra vida. El Señor nos quiso regalar su salvación, nos quiso regalar su perdón, nos ha colmado de su misericordia, pero no para vivir en forma totalmente aislada sin que me importe lo que pase a mi alrededor. No es ese el plan de Dios, no es ese el propósito de Dios. Dios quiere que mi vida crezca. Y si mi vida crece, va a dar fruto. Entonces puedo preguntarme en esta mañana,
¿Los demás están viendo mi crecimiento? ¿Los demás están viendo mi fruto? ¿Están viendo cómo el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu está trabajando en mi vida? Eso es lo que Pablo vio en los hermanos en Colosas. ¿Y todo esto por qué vino? En realidad vino porque dice, oyeron la palabra, pero cuidado, la palabra que es verdadera. Queridos amigos, tengo una mala noticia para darte. Hay muchas palabras dando vuelta que no son verdaderas. No es la verdadera palabra de Dios. No es realmente el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas que llevan a la salvación. No seamos confundidos con cosas que parecen atractivas, con cosas que nos emocionan, con cosas que parecen buenas, pero que en el fondo no nos lleva al verdadero lugar donde nos tiene que llevar, que es el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Porque esa es la única manera de recibir el regalo que Dios nos da, humillados y arrepentidos. Cuando vamos al libro de Tito, en el capítulo 2, en el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios nos da la posibilidad de hablar. Dios nos da la posibilidad de exhortar. Dios ha levantado dones en la iglesia y les ha dado esta autoridad de reprender si es necesario. Pero por sobre todas las cosas tenemos que entender que si bien Dios es amoroso, también Dios reprende. Y como Dios reprende, es un Dios celoso. Es un Dios que le preocupa al pueblo que salvó. Es un Dios que esté interesado en ver cómo crece y cómo madura el pueblo que compró a un precio muy alto la sangre de su Hijo precioso Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. Por eso dice, lo dio a sí mismo por vos y por mí. Lo entregó en una cruz. Hemos escuchado la semana pasada un montón de este tema. El martes seguimos hablando de este tema. Lo entregó para que vos y para que yo hoy tuviésemos la seguridad de que nos ha salvado por pura gracia, habiendo depositado nuestra fe en Él. Pero ¿qué es lo que Él está esperando? Que tengamos esperanza. Hermanos, tenemos esperanza. Para hablar de la esperanza en los minutos que me quedan, me gustaría ir al libro de Hebreos.
en el capítulo 6. Después de dar una explicación muy interesante en este capítulo, el autor de esta epístola, en el capítulo 7, pero en el verso 19, nos dice que la mejor esperanza es Jesucristo. Así que yo te invito a que si hoy queremos tener esperanza, podamos fijar nuestra atención en Jesucristo, porque es la mejor esperanza que podemos tener. No es la esperanza que da el hombre, no es la esperanza que da la sociedad, no es la esperanza que da el político, no es la esperanza que da el mundo, es la mejor esperanza que nos puede pasar, la que nos otorga y nos regala Jesucristo. Pero en el capítulo 6, es un capítulo interesante, controvertido. No nos da el tiempo para explicarlo, aclaro. Pero es un capítulo que ha dividido un poco a la cristiandad. ¿La salvación se pierde o la salvación no se pierde? Es un tema que se ve reflejado en este pasaje. Pero sí me quiero detener en cómo empieza el capítulo 6. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y sigue. A ver, parecen palabras chocantes, parecen hasta palabras que desprecia el autor estos temas, y no es esa la intención del autor, por eso hay que entender y leer bien lo que quiere decir. Pero tenemos que entender a quién le estaba diciendo esto. Se lo estaba diciendo a judíos que abrazaron el cristianismo, hebreos, que conocieron al Señor Jesucristo, pero que vienen arrastrando una gran cantidad de tradiciones, de religión, de rituales, que les cuesta abandonar, que les cuesta dejar. Pero lo interesante es que describe 6 cosas que son pilares y fundamentales, y que uno puede pensar a ver si están en la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, habla del arrepentimiento. Si queremos encontrar a Jesucristo como Señor y Salvador, no puede estar fuera el arrepentimiento. Es una condición necesaria para recibir el perdón de Dios. Dios me quiere regalar la salvación, pero yo tengo que reconocer que la necesito. Yo tengo que reconocer que no la merezco. Yo tengo que reconocer que por mí mismo no puedo alcanzar ese favor que Dios está otorgando. Por eso, el arrepentimiento me lleva a humillarme y me lleva a recibir sin condiciones, repito, sin condiciones, lo que Él me quiere regalar y cómo me lo quiere regalar. Eso despierta un segundo paso, que es la fe. Esa fe que empieza con una fe salvadora, pero que después me hace cada vez querer más y más saber de Cristo y necesitarle más. En tercer lugar, viene la obediencia del bautismo. Acá está en plural, porque precisamente acá le estaba hablando a personas que tenían en sus tradiciones diferentes tipos de bautismos. Entendamos que el bautismo no es algo cristiano solamente. Otras profesiones también practican el bautismo. Y había diferentes tipos de bautismos. Pero una de las condiciones para el cristiano, como una manera de reconocer ante todos la decisión personal que cada uno ha hecho en Jesucristo, es obedecer pasando por las aguas del bautismo. El primer gran testimonio que da un cristiano, su deseo de bautizarse.
Luego dice, la imposición de las manos, y esa terminología tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo que viene desde el día que he creído en el Señor Jesucristo, porque he sido bautizado en el Espíritu. Y ese Espíritu que está en mí, a veces entristecido, a veces achicado, a veces contenido, tiene ganas de manifestarse en plenitud. ¿Cómo? Actuando en mí y yo siendo obediente a Él. Y como consecuencia de eso, yo entiendo que un día va a venir la muerte. Porque el fin, si el Señor no viene antes a buscarme, es pasar por la muerte. Pero para el cristiano la muerte ya no es lo mismo que para el mundo que no tiene esperanza. Yo sé que la muerte es dormir acá para despertarme en su presencia. Y finalmente, algo que todo cristiano tiene que entender, que va a haber un juicio. Te guste o no te guste la palabra, va a haber un juicio. Para aquellos que somos del Señor, el juicio simplemente va a ser qué es lo que hicimos mientras estuvimos a su servicio. No va a haber un juicio para condenación, porque ese juicio ya cayó sobre Jesucristo en la cruz. Y yo acepté que esa muerte fue en mi lugar. Pero para los que hoy lo están rechazando y hoy se burlan y hoy le dan la espalda y hoy demuestran que no tienen interés, para un montón que hoy solo se quedan con el oír, con el emocionarse, con ir a un lugar donde se habla de Cristo porque me hace bien, porque dicen cosas que hace bien para mi familia, para los que me rodean, pero no lo reciben. Lamentablemente tienen que entender y saber que va a haber un juicio para condenación eterna. En este contexto llegamos al versículo 18 del capítulo 6. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Algunas cosas para ir terminando. Esta esperanza que el Señor pone delante de ustedes y pone delante mío, es una esperanza que tiene un propósito. El propósito de esta esperanza es que tengamos un refugio, que podamos estar seguros y confiados en su protección. Y no estoy hablando de la protección de las cosas que nos pasan acá. Estoy hablando de la protección de las cosas que va a pasar. De ese castigo eterno, de ese juicio eterno. Esta esperanza que el Señor pone delante de nosotros y que la conocimos después de haberlo abrazado por la fe y de haber aceptado ese regalo de gracia, que fuimos conociendo de a poco y se fue despertando en nosotros a medida que fuimos creciendo, cada vez que aprendimos de la palabra, que escuchamos las lecciones, que nos interesamos por descubrir lo que la Biblia dice, fue despertando en nosotros una esperanza cada vez mayor. Esta esperanza es un refugio, dice el versículo 18. Pero al mismo tiempo, esta esperanza tiene poder.
dice el versículo 19. Y la mejor manera que encontró el autor de explicar que esta esperanza tiene poder fue pensar, imaginar en un ancla. Creo que todos sabemos que es un ancla, ¿o no? ¿Quién tiene un ancla? No me digan Popeye. Ese es un tatuaje. El ancla es eso que tienen los barcos. ¿Para qué lo usan? De a uno, no se peleen. Para amarrar el barco, para aferrarlo ¿a qué? Al mar. En realidad el ancla no flota, lo tiran con la esperanza de que ese peso sirva de seguridad. ¿Ustedes se imaginan un ancla de plástico? ¿Se imaginan un ancla de madera? ¿Se imaginan un ancla chiquita? Todos tenemos la idea de una poderosa ancla, hecha de un metal fuerte, resistente. Es más, uno se lo imagina al ancla agarrada a una gran cadena. Así es como el autor quiso explicarnos la idea de la esperanza. La esperanza tiene poder. Así como el ancla tiene ese poder de darle seguridad al barco, de la misma manera la esperanza a nosotros, los cristianos, nos da seguridad. Lo más interesante, que el ancla cumple la función no cuando está arriba del barco, sino cuando la echan al mar. Y lo más interesante es que yo no tengo que estar permanentemente mirando dónde está el ancla. Yo confío en que el ancla está ahí y va a cumplir la función. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. No solo sabemos que es un refugio, sino que también esta esperanza tiene poder. Cuando uno va a la última parte del versículo 19, uno entiende que la esperanza tiene un lugar determinado. Y en este caso no solo pensamos en el ancla que está en el mar cumpliendo la función. El autor quiso pensar en un santuario. ¿Qué es el santuario? Es ese lugar donde estaba la presencia de Dios, donde se manifestaba Dios, y que el hombre no podía llegar a causa de su pecado. Sin embargo, el autor nos está diciendo que nuestra esperanza traspasó el velo. Nuestra esperanza está depositada en la mismísima presencia de Dios. Es el lugar donde está nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en esta tierra, no está en este mundo. Nuestra esperanza tiene que estar en los cielos. Eso es lo que me da tranquilidad. Eso es lo que me da seguridad. Eso es lo que me transmite poder. Y lo más lindo, lo que dice el verso 20, que esa esperanza tiene una persona, y la persona es Jesucristo. Porque es Él el que murió por mí. Es Él el que pagó el precio. Es Él el que dejó los cielos y me vino a buscar. Es Él el que me buscó ahí donde yo estaba, sucio por el pecado. Es Él el que me tendió su mano. Es Él el que me lavó con su sangre. Es Él el que me está representando en los cielos. Por eso dice el autor, es el precursor, es el que se me adelantó, es el que fue primero para decir en la presencia de Dios, ahora vienen muchos más. Es el que fue a preparar un lugar en los cielos para mí. Dos cosas inmutables, dice el autor. ¿Cuáles son estas dos cosas inmutables? Yo quiero que te lleves la idea que estas dos cosas inmutables, una es la promesa de Dios. Es una promesa que no solo
es de bendición, sino que es una promesa de extensión. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel le dijo al patriarca, te bendeciré y serás de bendición, pero también multiplicaré, y tu descendencia será como los granos de la arena de una playa. Y así fue la bendición que Dios otorgó. Y empezó ahí en el pueblo de Israel, pero se extendió a través de la persona de Jesucristo a todos nosotros. Y hoy en Argentina podemos estar disfrutando del regalo de Dios, porque Dios prometió bendecir y cumplió. Porque Dios prometió extender la palabra y prometió. Por eso, dos cosas inmutables: su promesa, pero también el juramento. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y jugábamos con nuestros amigos y le decíamos, prométeme algo? Sí, te lo prometo. No, por las dudas jurá. Jurámelo, ¿eh? Y es cierto que la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero Dios no solo prometió, sino que juró. Y juró por sí mismo. Y como juró por sí mismo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cumplió su promesa enviando a su Hijo, Dios hecho carne, cumpliendo su juramento. Queridos hermanos, no solo el juramento confirma la promesa, el juramento me hace entender que Dios es veraz, que le puedo creer. Hoy no le creemos a nadie. La familia perdió credibilidad, la sociedad perdió credibilidad, los políticos perdieron credibilidad. Pero yo quiero decirte que le podés creer a Dios. Porque cada vez que Dios dijo algo, lo cumplió. Cada vez que Dios dijo que algo iba a hacer, lo hizo. Y como faltan cosas por hacer, yo creo que lo que dijo va a pasar. ¿Por qué, hermanos y amigos, hoy me puedo ir con confianza y con esperanza? Porque Dios no miente. Porque mi Dios no se equivoca. Porque mi Dios no cambia de opinión. Porque a Él le complace en cumplir lo que ha prometido. Y por todo esto, sumo una más. Porque Él es el único que tiene poder para cumplir. ¿Cuántas veces, tal vez, hicimos alguna promesa, algún juramento y cruzamos los dedos y los escondimos para que no nos vean? Dios no hace eso. Dios cumple. Y queridos hermanos, vamos a terminar. Y así como cumplió en preocuparse por vos y por mí enviando a Jesucristo en la cruz, y así como cumplió cuando Cristo murió y resucitó y la muerte no lo pudo retener y ascendió a los cielos, y es el pontífice que me representa, es el abogado que me defiende, es el precursor que entró a preparar un lugar. Y así como hoy me llevo la idea de que el ancla es firme y que el ancla es segura y que puedo confiar en que el piloto del barco va a usar el ancla cuando hace falta. Porque cuando el ancla no se usa, confiamos en la destreza del capitán. Y el capitán es nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿quién es el capitán de tu vida? ¿Quién es el capitán de tus emociones, de tus decisiones, de tus proyectos? ¿Quién es el capitán de tu familia?
que ese capitán sea el Señor Jesucristo. Por eso decía Proverbios que si la esperanza se demora, es tristeza para el corazón. Si hoy no tenés a Cristo, yo no tengo ninguna duda que el corazón está triste. Podrás tener toda la riqueza, podrás tener toda la salud, podrás tener todos los bienes para tu familia, pero si te falta Cristo, tu corazón está triste. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, que si alguno en medio nuestro aún no tomó esta decisión por Cristo, no abandone el barco. Pide ayuda. El capitán está dispuesto a ser también tu capitán y te está invitando a subir a esa embarcación que seguramente nos va a llevar al destino. Bueno, como siempre agradecemos a Dios la bendición de haber compartido este tiempo, pudiendo escuchar otra vez el mensaje de la palabra de Dios. El tema de esta tarde, de esta mañana, ha sido el tema de la esperanza. Y la gran pregunta que hacemos es, ¿dónde está puesta tu esperanza? Ojalá que esté puesta en aquello que permanece, que es Dios y su palabra, y no en aquello que es temporal. Podrá ser muy prometedor, podrá ser muy innovador, pero todo lo que acá tenemos es temporal y la expectativa real es poner la esperanza en aquello que permanece. Dios y su palabra permanecen para siempre. Por eso, como siempre decimos, si alguno tiene alguna duda de lo que ha sido expuesto, no te vayas, quédate, tenemos tiempo para charlar, para conversar y que vos puedas conocer más acerca de esta esperanza de la cual habla la Biblia, la palabra de Dios.